En la unidad 1 vamos a hablar sobre las distintas globalizaciones. Hablamos de la globalización, que es un fenómeno que afecta a toda población mundial, de manera positiva como negativa, dependiendo del nivel de desarrollo en el que se encuentra. Por ejemplo, para las empresas multinacionales, las cuales emplean estrategias mundiales para apoderarse de los mercados internacionales, digamos que existen necesidades que ellos pueden suplir con sus productos. Digamos que aprovechan el lado positivo de la globalización ampliando, digamos, el nivel de producción de la empresa. Por otra parte, digamos que la globalización nos trae, digamos, ineludiblemente exclusión y pobreza. Eh, digamos que este proceso también puede desencadenar catástrofes paralizantes ante el desarrollo que se plantea en esta situación. Como resultado, y particularmente, digamos que estos avances tecnológicos de la información y la comunicación, digamos que estamos insertos en un proceso de globalización que, que transforma a todos, como decir gobiernos y hasta sociedades. Digamos que esta globalización hace cambio completo a nivel mundial. Por otra parte, la globalización se percibe como una transformación en la organización espacio-temporal de las relaciones y las transacciones sociales de todo tipo, que generan flujos, redes y transregionales y transcontinentales de actividades y de interacción. Digamos que básicamente se puede identificar como una extensión evidente y programada de actividades políticas, económicas, concretas a través de cualquier tipo de frontera. En el tema 1 de los enfoques de teorías sobre la globalización, vamos a hablar sobre las teorías de globalización, que eso surgen del mecanismo global que se presenta una integración con énfasis particularmente en las esferas de transacción económicas. Con esta perspectiva, vamos a hablar de unos vínculos culturales entre los países, unos vínculos económicos, financieros y políticos. Estos vínculos, digamos que son más perspectivamente son parecidos al enfoque del sistema mundial, que en donde unas características fundamentales en las cuales de la globalización son que se centran en enfatizar aspectos culturales y económicos, como la comunicación en escala mundial. También digamos que de una manera muy principal, esto que hace interpretar los procesos de desarrollo entre los vínculos culturales entre los países. Además de los vínculos también están incluidos los financieros y los políticos. De esta manera, digamos que el tipo de comunicación cultural, digamos que son más creciente y flexible entre las tecnologías, entre los países, y que eso hace que interactúen más con la gente de todo el mundo, ¿no? Hay unos aspectos, digamos, como más importantes, principales, en las cuales estamos con, por ejemplo, reconocer los sistemas de comunicación globales y que esto que cada vez más ganan más, importancia y que a través de estos procesos los países interactúan más frecuentemente en la comunicación. También está a donde que estos principales sistemas de comunicación operan dentro de los países más desarrollados y que eso también se extiende en los países no desarrollados. Digamos que eso incrementa un poco la posibilidad de grupos marginales entre los países y que eso interactúan un poco más la comunicación en un contexto global, digamos que en la cual se utilizan más tecnologías novedosas en los países. Por otra parte, se puede decir que las tecnologías son como un avance tecnológico de comunicación. Siguiendo un poco con la parte de globalización, Estado y política, tenemos un escritor, se llama Joaquín Almunia, el cual él habla de la globalización antiguamente. Por ejemplo, él habla que
En las últimas décadas del siglo pasado se determinó el fenómeno que se viene manifestando de forma cada vez más acusada en un plano global, que está atravesando fronteras, identidades, lenguas y tradiciones, que en los años 90 se empezó a utilizar el término de globalización para expresar la existencia de esos hechos y que implica, entre otras cosas, que surgen cada vez más las redes de interdependencia a la escala mundial. Él habla, que la globalización se contrapone así a primera vista a los procesos de localización o regionalización, aunque en realidad ambos procesos son de hecho compatibles y en muchas ocasiones se desarrollan de manera simultánea. No está a primera vez que el mundo se globaliza. Habla de que el Imperio Romano fue en su momento y a su escala una expresión de un proceso de esas características. Digamos que en su momento fue más evidente el imperio, por ejemplo, de Austria bajo Carlos V y Felipe II, tras el descubrimiento de América y la intensificación de los intercambios y las relaciones comerciales, como en Europa, con América, Asia y Pacífico. Más tarde, a finales del siglo XIX, tuvo lugar un nuevo e importante proceso de globalización económica y financiera, hasta el punto de que actualmente el grado de apertura comercial de Gran Bretaña y Francia, a mediados del porcentaje de su comercio exterior sobre el Producto Interno Bruto, tan solo supera ligeramente el registro ante las primeras guerras mundiales. Digamos que estos procesos de globalización, tuvo como serio retroceso en el periodo que medía entre las dos guerras mundiales del siglo pasado, un nuevo acelerado sensible en las dos últimas décadas y que cada vez se extendió mucho más, en los terrenos de globalización. Y que por otra parte, digamos que el término de globalización, lo podemos pensar como exclusivamente en las capitales que circulan en grandes cantidades astronómicas y que los mercados, financieros, de esta manera el mundo tampoco nos limita a analizar el impacto de las tecnologías de la comunicación, que esto permite, el proceso de comunicación global, ¿sí? O como un desarrollo global. También habla de que la globalización está en un sentido alimentada por el desarrollo tecnológico y que que surgen efectos de una gran importancia en la economía. Por otra parte, hablamos que hay unas consecuencias debido a esta globalización, que hablamos que se produce efectos muy positivos en una serie de terrenos. Por ejemplo, también hablamos de que esto conlleva, como es más bien conocido, a toda una serie de consecuencias rechazables. Primero, pues podemos hablar que son elementos positivos. Digamos que los elementos positivos hablamos de que las oportunidades que se abren a los ciudadanos del mundo global y que eso extienden, por ejemplo, los mercados entre los países. Por otra parte, también aumentan sin duda las posibilidades de un progreso individual y colectivo entre las dos, entre las últimas décadas. Por otra parte, hablamos de que la globalización produce una serie de vistas como un proceso de capaz de alcanzar un entorno favorable para aumentar la competitividad en las economías y el desarrollo social de los individuos. Listo, vamos a hablar de la construcción de la globalización cultural. Hablamos que es un proceso de globalización el cual afirma un ámbito cultural, que por otra parte ese aspecto de globalización se presenta a comienzos del siglo XXI, el cual implica considerar una serie de diversidades y cuestiones
diferentes culturales, pero se entrecruzan y que en algunos casos se retroactúan unas sobre otras, tales como la identidad cultural y la interculturalidad, que el cual comprende a su vez la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la policulturalidad, en el cual, digamos que englobando algunas medidas, esto de lo anterior tenemos tipos de problemáticas de transnacionalización de la cultura. Por otra parte, se considera que la cultura se expresa de un modo de vida, de ser, de pensar y de actuar. Cuando hablamos de transnacionalización cultural, nos referimos al desarrollo de procesos socioculturales que atraviesan las fronteras nacionales y que están relacionadas con los sistemas culturales que se desenvuelven y que esto afecta a más de 2 naciones. Listo, si seguimos en la parte de la unidad 1, vamos a hablar sobre la globalización ecológica. Según esta autora, Narain Sunita, ella establece 3 retos ambientales que son ahora retos de desarrollo, tanto mundial como nacionalmente. Digamos que el proceso de globalización ecológica es impulsado por el hecho en el que los niveles de producción y consumo han alcanzado un estado en lo que se hace en un país dado que puede tener importantes impactos sobre sus vecinos y hasta sobre todo el resto del mundo. Por otra parte, hay cosas sencillas como el uso del refrigerador o un acondicionador de aire puede contribuir a la destrucción de la capa de ozono del mundo, o usar automóvil o talar un árbol sin plantar otro. Esto puede ayudar a la desestabilización del clima del mundo. El uso de compuestos orgánicos persiste como una causa contaminante capaz de poner la vida en peligro de la gente. Digamos que de otra forma, estos tipos de cosas tan sencillas podemos contaminar el mundo. Si nosotros como personas no vemos esto o no impulsamos este tipo de problemáticas, vamos a tener una gran contaminación como lo vemos en los grandes países. Por otra parte, debemos reconocer en primer lugar que la globalización ecológica es un inevitable resultado continuo del proceso del crecimiento económico y de la mundialización. O sea, entre más extenso sea el mundo, va a haber más contaminación ambiental, en la cual digamos que esto sería bueno un sistema un sistema de normas en la cual esto reglamente un poco lo que se llama desechos contaminantes. Por ejemplo, en las grandes ciudades hay empresas que reciclan todo lo que tenga que ver plástico, todo lo que contamine el medio ambiente y que puede afectar la vida de las personas en la ciudad. Igual en todo el mundo, ¿no? Por otra parte, digamos que eso es un tema muy complejo, en la cual nosotros como personas debemos incentivar un poco en la ecología de nuestro país o a nivel mundial. Bien, entonces a continuación la unidad 2, la geopolítica y la geoestrategia en la globalización. Vamos a comprender entonces cuando hablamos de geopolítica, pues es muy dispendioso comprenderlo y analizarlo, pero pues podemos ver que es una ciencia que estudia la toma de decisiones en el rol de la política, gracias a su capacidad de pronóstico y todas las acciones de la geopolítica
están direccionadas o están encaminadas hacia temas expansionistas, agresivas o de conflicto armado entre estados. También podemos decir que es la forma de analizar la capacidad, características y condiciones geográficas de los territorios, también de aquellas zonas de interés económico, político, militar, incluso de los mismos territorios aliados, fuentes de abastecimiento o de posible control geoestratégico. En el tema 1 encontramos conceptos y enfoques de la geopolítica. Es un término usado para designar la influencia determinante del medio y sus características particulares, la geográfica, las fuerzas sociales y culturales y los recursos económicos. También es el estudio de la influencia del medio físico en la política, que se basa en el condicionamiento de las actividades humanas con relación al medio físico. La geopolítica se desprende de la geografía y pues esta de cierta manera no se ha escapado precisamente a la influencia de las diferentes corrientes ideológicas que son como las más fuertes en cada momento de la historia. Según Heiber Barreto, la geopolítica como concepto del siglo XX es un nuevo campo de discurso dentro de los dominios establecidos del geopoder, ya que los diferentes estados buscan las diferentes estrategias para saciar las necesidades de gobernar en sus territorios. Cuando el muro de Berlín fue derrumbado y la caída de la Unión Soviética marcaron precisamente el fin de la Guerra Fría. Y no obstante, algunos pensadores decían que la muerte de la geopolítica era inminente, pues ya que pues, la geopolítica buscaba de cierta manera generar esa ventaja económica, militar, estratégica sobre los demás territorios. Desde este momento empieza a sonar el tema del nuevo orden mundial sin fronteras, sin ideologías, y pues precisamente buscaba era romper las barreras que han existido durante muchos años, incrementando precisamente el potencial comercial de los países unos con otros. Queriendo decir con esto de que ahora los métodos ya antiguos, los métodos militares que se utilizaban para dominar estratégicamente otros territorios ya no iba a ser a través de la fuerza ni de la intervención militar, sino que se hace con el fortalecimiento de la industria de los diferentes estados, y quien más capacidad tenga en la producción, pues asimismo va a tener mayores ingresos y será quien va a dominar el mercado internacional. Esto siempre pues con el apoyo del crecimiento de las telecomunicaciones, de la tecnología, de precisamente la misma industria. Lógicamente sirvieron para que los estados se catapultaran hacia el crecimiento económico y hacia el comercio internacional, rompiendo inicialmente las fronteras que antes estaban establecidas y que permite ahora el intercambio hasta de las mismas culturas, pensamientos y hasta de la religión. En el tema 2 vemos los nuevos conflictos internacionales en la era de la globalización. Cuando se habla de conflictos se hace referencia a una situación difícil que conlleva un enfrentamiento de intereses y valores considerados importantes entre dos o más partes, por un choque de intereses, valores, acciones o direcciones. Por su condición de desequilibrio genera disputas y problemas internamente y con otras personas por diversos motivos. Entonces, uno de los dilemas que trae la globalización es precisamente el choque de civilizaciones, los cuales traen creencias religiosas, culturales, creencias políticas, pero que en realidad tienen un trasfondo más complicado, más crónico. Hay que ver las manos que están detrás del telón, que manipulan este tipo de conflictos o que abonan para que este tipo de conflictos se den en los territorios, que lo único que se ve es la aplicación geoestratégica de las potencias mundiales. Entonces continuamos con los conflictos étnicos. La existencia de grupos y pueblos indígenas en todo el mundo y sus relaciones con los estados tiene unas dimensiones políticas a las que generalmente se le presta escasa atención. Nomás en Colombia los grupos indígenas han tenido grandes problemas para la reivindicación de sus territorios. Es más, a este tipo de población se les ha desplazado, se les ha violado sus derechos en algunos casos, inclusive las mismas fuerzas del Estado oprime este tipo de grupos indígenas que convergen en el territorio. Inclusive la ONU y otros organismos internacionales reconocen a los indígenas como grupos humanos más desfavorecidos y marginados del mundo.
De esta manera vemos cómo los conflictos interestatales han disminuido y los conflictos intraestatales han aumentado. Es más, los estudios indican que las matanzas realizadas por los estados de miembros, grupos étnicos y políticos representan más pérdidas de vidas que todas las demás formas de conflictos mortíferos combinados. También encontramos aquí unos tipos de grupos étnicos en conflicto. Están los grupos étnicos dentro de un estado que se autoidentifican como multiétnico o multinacional. Tenemos los grupos étnicos dentro de un estado que no reconocen formalmente su propia composición multiétnica. También tenemos las minorías nacionales que se identifican con su etnia en un estado vecino en el que pueden disfrutar de una situación mayoritaria. También tenemos las minorías étnicas asentadas a ambos lados de las fronteras entre estados distintos. Tenemos los pueblos indígenas y tribales que constituyen un caso especial de grupos étnicos y que se consideran en general como minorías. Conflictos culturales. El escenario mundial está marcado irremediablemente por la globalización. Por un lado, en el campo de la economía, primer renglón de estudio para muchos de los actores del tema de la globalización. Entonces, al presente la globalización como la nueva forma de interrelacionarse en los estados, los pueblos y las naciones, se genera un choque de culturas y de cierta manera tiende a desaparecer la identidad cultural de los pueblos. Por eso es muy importante el diálogo entre las diferentes culturas para tratar de conservar sus identidades, sus creencias y sus diferentes formas de percibir el mundo. La diversidad cultural debe ser el centro de la convivencia societaria y el desarrollo de la creatividad humana como condición indispensable para humanizar la globalización, como lo ha propuesto el director general del UNESCO. En los conflictos religiosos, quizás el caso más importante o más destacado es el de la India, porque desde allí podemos comprender las diferencias más notables entre las concepciones religiosas orientales y occidentales. Para muchas culturas, la religión es un elemento más de la educación y a la vez sirve para que los niños aprendan, también les enseña las creencias básicas de sus culturas. Es así como la religión se utiliza como un medio para explicar el mundo a los más pequeños, según la cosmovisión que se tenga de él. En muchas sociedades actuales, la religión es un ingrediente importante en la identidad cultural, que sirve para diferenciarse de los demás. Un ejemplo muy claro es un conflicto que perdura. Allí se enfrentan dos grupos, los católicos que quieren la unión con Irlanda y son el 40% de la población, y los protestantes que quieren seguir siendo parte del Reino Unido. Estos son más o menos el 60% de la población. Las dos comunidades viven en barrios distintos y no suelen mezclarse. Hay partidos políticos confesionales de ambos bandos en los que participan sacerdotes católicos y pastores protestantes y se dedican a la política manteniendo el ambiente de enfrentamiento y violencia. Otro conflicto religioso lo encontramos en el Líbano. En el Líbano no existía ningún conflicto y vivían musulmanes, sunitas, chiitas, maronitas, cristianos ortodoxos y otras minorías religiosas antes de la guerra civil. Después de la guerra civil se crearon alianzas más o menos duraderas entre grupos de distintas religiones. Esto ilustra sobre cómo las religiones eran un ingrediente más en este conflicto. Por otro lado vemos el conflicto entre palestinos e israelíes. Esto es un conflicto que viene desde más atrás del 1948, en el cual se establece el Estado de Israel y que pues lógicamente los palestinos también querían ocupar este territorio y se ha visto más bien es como una guerra religiosa, pero pues el trasfondo de todo esto es del control del territorio y donde lógicamente evidenciamos las intenciones que tiene tanto Rusia, que apoya a los palestinos, y Estados Unidos, quien apoya a los israelíes. Bien, continuamos entonces con conflictos políticos. El conflicto político no es natural, resulta de creación del hombre en sociedad mediante el cual se agruparon los seres humanos en amigos y enemigos. El conflicto político se puede presentar de acuerdo a 4 circunstancias: cuando al interior de una sociedad o un grupo ha sido excluido o exige su reconocimiento dentro de la asociación política, cuando la presencia de otros grupos altera el orden y provoca el replanteamiento de la identidad propia, cuando un grupo dentro del orden social se conforma con el lugar o la función que se le ha designado, y cuando se plantea la posible reforma. En este punto identificamos la denominada reforma del Estado, que tanto asusta pero que no es nada.
En el tema 3 encontramos conflictos geoeconómicos y geoestratégicos. Esto hace referencia a la competencia global y a las estrategias que utilizan las diferentes naciones con demasiado poder en todos sus aspectos, tanto político, militar, comercial, económicos, en todos los aspectos. Entonces es como lo hacen ver, por ejemplo, en el caso del Medio Oriente, donde los medios de comunicación hacen ver que esto es un conflicto de discurso religioso, cultural, pero pues que en realidad se trata de un conflicto de motivos geopolíticos y estrictamente políticos en su base. Es decir, en este caso los Estados Unidos hace ver el choque de dos civilizaciones con el tema de la religión, de la democracia, de los valores islámicos, pero que en realidad lo que están defendiendo, lo que están buscando los Estados Unidos es el interés económico y geoestratégico que les conviene lógicamente a ellos. Y pues no sobra recordar que en los últimos años los Estados Unidos ha estado comprometido en una serie de conflictos. Estuvo la Primera Guerra en el 91 contra Irak, la guerra contra Croacia y Bosnia, la agresión a Serbia a cargo de la OTAN, pero que pues lógicamente era comandado por los Estados Unidos. La de Afganistán con el pretexto del terrorismo internacional y la segunda agresión o invasión a Irak en el contexto de una estrategia de guerra global y permanente. Entonces es así como Estados Unidos viene cayendo precisamente porque pues la plata o el presupuesto que se va en guerra no es el mismo que se está invirtiendo para la industria de esta nación y que día tras día va cayendo. Este imperio o este estado fuese declinando económicamente y fuese de cierta manera dándole la oportunidad a otros países que estaban precisamente enfocados en crecer como Estado, como industria, como agentes productores, pues lógicamente prestos a suplir las necesidades que demanda el mercado internacional. Este es el caso, por ejemplo, de Japón. Japón es un estado que viene creciendo en el tema de la fabricación de productos más sofisticados, más avanzados, introducidos en el mercado mundial y en particular en el norteamericano, con fuertes tasas de productividad, con un modelo de flexibilidad y de calidad total. Ha producido una sobreabundancia en la capacidad industrial que pues precisamente ha sofocado, digamos, el comercio o la capacidad de producción de Estados Unidos. Y en el caso del área asiática, que pues esta es otro polo neoeconómico y geopolítico compuesto por los rusos, los chinos y los hindúes, que pues refuerzan y concretan sus miras expansionistas en perjuicio de los Estados Unidos. Europa tiene un papel nuevo y determinante, sobre todo después de la institución de la moneda única en Europa, que además de tener una significativa potencia militar, de momento limita los territorios nacionales que, aunque preparándose para organizarse en el ámbito comunitario, posee una elevada capacidad económica y financiera que supera a los Estados Unidos. También tenemos el caso de Gran Bretaña, que pues este es un país que más que dedicarse a posicionarse geoestratégicamente ha estado ahí al lado de los Estados Unidos. Es un vasallo fiel, dice el texto, pues que lo único que piensa es mantenerse como una gran potencia, reforzando sus propios y específicos intereses geopolíticos. Y entonces, en el marco del conflicto de Afganistán, donde nuevamente los Estados Unidos se ve enmarcado en el dominio del petróleo del mar Caspio, cuya mayor dificultad es su comercialización. Los Estados Unidos muestra sus intenciones y su capacidad geoestratégica para utilizar territorio a su conveniencia. Y es tan así que recientemente se firmó un acuerdo entre las repúblicas del Caspio con Afganistán y Pakistán, junto con unas compañías norteamericanas para la construcción de un oleoducto y lógicamente para sacar el petróleo de esta zona hacia el Océano Índico. Otro conflicto que recientemente está conocido por todos es el conflicto geoestratégico que tiene los Estados Unidos con la República de Venezuela, pues donde Chávez murió hace unos años atrás, pero que de cierta manera la CIA ha hecho grandes esfuerzos por desestabilizar este país, apoyando a los sectores golpistas. Algo al dicho popular que si quieres ganar y vencer, pues aplica el divide y ganarás.
Lo que vemos aquí entonces es los intereses, por ejemplo, en este caso de las potencias mundiales, los países ya desarrollados, quienes son los demandantes de aquellos recursos energéticos y que pues de cierta manera utilizan sus energías para llegar a los territorios, crear confrontación entre los mismos ciudadanos y de cierta manera sacar buena parte de estos conflictos. Es así como en el Medio Oriente, allá en el caso de Irak, donde pues la misma vaina del tema ha sido por tener de primera mano el acceso a recursos energéticos que sus estados demandan. Otro conflicto que se mira o que se observa es en el área subsahariana. El gran problema de esta zona geográfica es el conflicto del Sahara Occidental, que ha provocado un enfrentamiento histórico entre Argelia y Marruecos, impidiendo el desarrollo económico y siendo un foco de inestabilidad política y social, con la aparición de un fuerte núcleo del islamismo radical. Entonces lo que vemos aquí es la capacidad geoestratégica que tienen los países ya desarrollados para garantizar el suministro de los recursos energéticos y materias primas para fortalecer la industria, la producción de sus estados y en últimas contribuir con el crecimiento económico de sus territorios. En el tema 4 encontramos geopolítica y seguridad, retomando la guerra preventiva después del 11 de septiembre de 2001. En este sentido encontramos la posibilidad de generar un ataque antes del ataque. A eso se refiere cuando hablamos de guerra preventiva. La guerra preventiva me permite a mí identificar un posible ataque y debo tener tres aspectos o tres condiciones muy importantes antes de dar o iniciar una guerra preventiva. Debo analizar que el ataque es inminente, puede ser en horas, que el ataque va a ser contundente, o sea, el daño va a ser grande, va a ser inmenso, que tengo unas evidencias las cuales me soportan lo que estoy diciendo. Una vez completas estas tres condiciones, se puede dar inicio al ataque o inicio de la guerra preventiva. Un ejemplo muy claro, pero pues que deja ciertas dudas en el aire, es precisamente lo que pasó el 20 de marzo del 2003, donde la coalición liderada por los Estados Unidos invade a Irak, acusándola precisamente de que este país tenía armas de destrucción masiva y que de cierta manera pues que era un peligro inminente no solo para los Estados Unidos y sus aliados, sino para el mundo entero. Tiempo después se supo que realmente pues era más bien una excusa para apropiarse de la producción petrolera de este territorio. Entonces ahí vemos claramente un ejemplo del uso de la guerra preventiva, que si no se hace responsablemente, entonces podemos estar incurriendo en unas faltas gravísimas, que pues eso tiene de cierta manera una repercusión a nivel internacional, un rechazo completo de la comunidad internacional y lógicamente unas sanciones. En la unidad 4, problemas internacionales mundiales que hacen parte de la agenda global. En este sentido, tenemos que tener muy claro que la gran mayoría de los estados y todos los actores que convergen dentro de estos mismos, la economía, la política, la sociedad civil, el comercio internacional, la agenda diplomática, las instituciones internacionales y todas las organizaciones que hacen que la civilización, los seres humanos, pensemos de manera más general, pensemos en la globalización, en la universalización, pensar como un solo grupo social, global, que atrape todas y cada una de las necesidades que en este nuevo siglo está abordando los temas internacionales y se convierten en problemas internacionales. Tales son como el medio ambiente, derechos humanos, terrorismo, violencia y crimen organizado, desarrollo y crecimiento económico sostenible, multiculturalismo, comercio internacional, entre otras. Estos tipos de problemas son más macro, ya que todas las acciones que el ser humano realice para resolver este tipo de problemas no será beneficiado una sola región, sino que será beneficiado el ser humano como tal, como único ser razonable sobre la faz de la Tierra. Dentro de los problemas internacionales que hacen parte de la agenda global, tenemos el tema del medio ambiente. El calentamiento global ha sido un tema muy importante abordado en las diferentes organizaciones internacionales y que todas las acciones que estas organizaciones realicen están direccionadas hacia los países, hacia los diferentes estados, para que estos mismos realicen individualmente acciones que permitan reducir el impacto que tiene el hombre en los territorios y que lógicamente esto está ocasionando el deterioro de nuestra tierra.
como por ejemplo la tala y quema de bosques de selva virgen, que en los últimos años este tipo de acciones sobre el medio ambiente se está haciendo de manera exagerada. Las miles de hectáreas que se queman día a día hacen que el prospecto de vida de los seres humanos sobre la Tierra disminuya. Está también el problema de las emisiones de gases con efecto invernadero, ya que las primeras potencias son las que más emiten este tipo de gases y que reducen la calidad del aire que el ser humano y los seres vivos respiran sobre esta tierra. Es tanto así que la contaminación de nuestra atmósfera está generando lluvia ácida, erosión y muchos otros cambios drásticos que ha tenido nuestra tierra. Otro problema que se viene presentando en el tema de la globalización, de la universalización, es precisamente los derechos humanos. Se dice que los derechos humanos son inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles, pero pues definitivamente esto es en el papel, porque pues desafortunadamente los conflictos, las guerras, inclusive el mismo cambio climático está haciendo de que cada día sea más difícil habitar esta tierra. Y pues con relación a esto, los estados no han hecho o no han tomado las medidas necesarias para amortiguar este tipo de problemas o para tratar de darle soluciones. Así se hayan creado unos estatutos por parte de la Corte Penal Internacional, esto no ha sido suficiente para que las personas que padecen este tipo de problemas se les pueda dar solución alguna. En el desarrollo sustentable se dice que el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Pero pues de una vez surge el problema de que existen unos países desarrollados y unos países en vía de desarrollo. Los países desarrollados, su problema principal es acerca del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la deforestación. Y aquí el problema del desarrollo sustentable. Los países en vía de desarrollo, su prioridad no es las mismas prioridades que tienen los países desarrollados, sino que la prioridad es el tema de la salud, de la pobreza y de la vida humana, entre otras prioridades muy diferentes a la de los países desarrollados.